veis cómo la ciudad de Gaza y Han Yunis, bueno, han ido dejando paso a una zona de amortiguación en la frontera. No se está dando una ocupación de Rafah. Esa quizás sea la noticia ahora mismo, después de varias semanas hablando de que podría haber inminentemente una campaña militar sobre la frontera entre Egipto y Gaza. Y en el mismo sentido hablábamos también de una posible campaña sobre el sur del Líbano. Bueno, se han dado algunos reportes de infiltraciones o de intentos de infiltración, pero la realidad es que seguimos sin una campaña a gran escala ni sobre Rafah ni sobre el Líbano. ¿Por qué puede ser esto? Bueno, vamos a hablar un poco de cómo están ahora mismo funcionando las distintas fuerzas israelíes, su estrategia de negociación, como veis en el título, con la conversación por un alto el fuego, el intercambio de rehenes y prisioneros y, bueno, pues la crisis interna que hay dentro del gobierno de Israel. Todo esto se entrelaza, ya sabéis, los acontecimientos locales en Israel con la situación regional, bastante importante, por lo tanto, ver hacia dónde evoluciona la cuestión del Líbano respecto a la cuestión de Israel. Y hoy, como acontecimiento, con el que yo creo que podemos empezar, si queréis, Ángel, que también está aquí con nosotros, explicar qué ha pasado en esa masacre de Gaza, ya que tenemos ahora enfocada la imagen sobre el mapa de Gaza. Hay que explicar varias cuestiones, ¿no? Primero, que ha habido más de un centenar de muertos, por eso hablamos de masacre, en un mismo acontecimiento, y que esas cifras luego fueron dando lugar a varias versiones, que son las que tenemos que ir escudriñando un poco hoy. Hay que señalar también que estamos hablando de la ciudad de Gaza, ¿no? Estábamos hablando del norte de la franja, no como se ha mencionado en otras ocasiones. Creo que se ha dicho que podía haber sido en Rafah. No sé, Ángel, ¿qué actualizaciones o novedades tenemos de todo esto que sucedió y que se ha vinculado con el reparto de la ayuda humanitaria? Sí, bueno, el acontecimiento principalmente lo que vino a ocurrir es que Israel eh, llevó un convoy de ayuda humanitaria a lo que es el norte de Gaza, que es una zona que está separada del resto, es decir, está partido en dos Gaza por esa línea, que además están construyendo eh, un- una carretera, ¿no? Para separar en dos operacionalmente y controlar así mejor lo que viene a ser la franja de Gaza, el ejército israelí. Y entonces lo que viene ocurriendo en el norte, que más o menos hay entre 300.000 y 400.000 palestinos ahora mismo, después del desplazamiento de población. Hay que tener en cuenta que en el norte es donde más gente vivía, porque está la ciudad de Gaza, que es la más importante. Y, y bueno, es decir, una situación en la que la población de allí está en una situación de falta de comida, una situación de hambruna bastante severa debido al bloqueo que está ejerciendo Israel para la llegada de alimentos, ¿no? Y otros bienes básicos. Eh, Ahora, ¿no? Lo que se ha venido a llamar como algunos medios masacre de la harina, o ahora no recuerdo el nombre de la calle, tendría que mirarlo. Eh, pues bueno, lo que decías, ¿no? Han muerto algo más de cien personas en la calle Al-Rasid, ahora lo he mirado. Y, y bueno, ahí hay dos debates, ¿no? Yo creo que hay dos niveles de debates que hay que tener en cuenta que son debates distintos. Es decir, por un lado está la cuestión sobre si Israel disparó fuego, ¿no? Se abrió fuego contra los palestinos. Y otra cosa es el debate sobre la responsabilidad de Israel, más allá de que abriera fuego o no. Es decir, son dos niveles distintos. Si vamos, en primer lugar, a si Israel abrió fuego, ahí estamos hablando de que Israel ha reconocido haber abierto fuego. La cuestión es hacia quién, en qué momento, ¿no? Ahí es donde quizá entra más el tema de los detalles. Lo que tenemos es ¿no? Esa primera información en la cual eh, Israel reconoce haber abierto fuego y las autoridades de salud de Gaza informan de más de 100 muertos, 104 en un inicio, ahora la cifra nos estará en 112, al menos la última vez que lo miré. Y, Y claro, es decir, lo que tenemos por parte de los testigos y de los propios pacientes de varios hospitales palestinos, como el Al-Shifa, de lo que están hablando es de que han disparado tanto los propios soldados, esto no me queda claro, como decían los tanques. Los tanques puede ser, no tiene por qué ser necesariamente la carga más potente, sino que pueden ser las torretas, por ejemplo. Eh, por ejemplo, incluso también que había un analista militar en Sky News, pero yo no sé qué información tiene para decir eso, que llegó a decir que dispararon los tanques también, al igual que los testigos.
Em, el tema, ¿no? Lo que viene a explicar Israel en ese sentido, el propio portavoz del ejército, es que se convirtió en una situación incontrolable, en la cual pues había una estampida por el intentar llegar a esa ayuda humanitaria y que, y esto es lo que dicen ellos, una vez se estaban retirando, un grupo que ellos llaman saqueadores, bueno, yo llamaría pues población hambrienta, evidentemente, se acercó, ellos dicen, amenazantemente. Y ahí es cuando ellos dicen que, bueno, dicen que para evitar la estampida o para poner orden disparan al aire y que después a estos les responden. Hablan de responder. Cuando hablan de responder, evidentemente se refieren a disparar. Incluso en un momento dado, de una de las unidades que hicieron, hablaron de disparar a las piernas. Sí. Em, Yo lo que he visto al respecto, que tiene bastante que ver con ello, al principio fue un reconocimiento de que se habían dado, bueno, pues un ataque por parte de Israel. Ellos mismos lo reconocían en las cuentas de las fuerzas de defensa, pero señalando que que era en respuesta, ¿no? a esa situación amenazante que tú comentabas y además que la mayor parte de los muertos habían sido como consecuencia de la estampida, ¿no? No como consecuencia de los disparos. Sin embargo, después hemos conocido esa información que ha ido surgiendo de el hospital Al-Shifa que nos has mencionado, como se ha dicho que muchos de los heridos eran heridos de bala y que estaban hablando de varias decenas, de por lo menos 70, 80 heridos que habrían llegado con, bueno, pues prácticamente todos con heridas de bala. No confirmaban la cifra, sí. pero bueno, Bueno, después había es cuando médicos que hablaban y los propios misiones de la ONU que habían ido, evidentemente no han podido revisar a todos los pacientes, pero hablaban de que el 80% de los pacientes que ellos habían visto presentaban heridas de bala, ¿no? Y no heridas, digamos, por contusiones en una situación de estampida. Claro, yo ahí claro, donde son quiero muy poner distintas. la duda del relato, ¿no? Que ha hecho Israel, es el tema de que ellos apuntan, ¿no? A que el primer, ¿no? El primer punto de divergencia que deberíamos poner aquí en esta historia es la cuestión del inicio de la estampida. Porque evidentemente hubo una estampida. La cuestión es por qué ocurrió esa estampida. Porque situaciones de este tipo ha ocurrido durante las últimas 4 noches, ¿no? Que ahí está el otro debate que voy a ir después a eso, que me parece más importante. Eh, pero bueno, el tema. Durante las últimas 4 noches anteriores a esto, Israel había estado escoltando ellos los cargamentos de ayuda humanitaria porque no había nadie para hacerlo más que ellos. Entonces, la cuestión es que en todas esas situaciones, evidentemente se había dado tensiones y momentos difíciles porque evidentemente no hay nadie que reparta la ayuda, no hay nadie que se encargue de la distribución. Pero en ningún caso hubo una estampida. En ningún caso. ¿Por qué puede haber una estampida? Pues porque hay algún tipo de error, porque hay un acelerón con un coche, porque hay algún tipo de disparo. Y ahí me parece lo clave, es decir, a falta de algún tipo de, digamos, de fuerza externa que explique por qué ocurrió la estampida, aquí el único elemento son los propios disparos del ejército israelí. Y de hecho, si vemos el único vídeo que hay sobre tierra de lo que ocurrió, que es un vídeo bastante oscuro, que publicó Al Jazeera, vemos una situación en la cual parece que todo está, digamos, normal, entre comillas, ¿no? Es decir, que no hay una estampida, que no hay un peligro inminente, que sí que hay caos, evidentemente, como digo, porque no hay una distribución, no hay un orden, pero cuando empieza todo a moverse y y comienza todo a irse de control, es cuando se empiezan a escuchar los disparos. Y se ven disparos, y como dice, por ejemplo, el vídeo del New York Times, son disparos que vienen de la zona donde estaba el ejército israelí. Y son disparos que se ven claramente con las trazas rojas, porque son las trazas que se utilizan para que los soldados puedan ver hacia dónde están disparando. Entonces, personalmente esto, ¿no? Por lo que yo he visto y por lo que puedo entender de lo que ha ocurrido. Yo entiendo que realmente la estampida ha comenzado porque Israel disparó. Igualmente esto es una teoría, como digo. La situación, evidentemente, más allá de la teoría, es que hubo una estampida y ha habido muertos porque Israel ha abierto fuego. Ellos dicen, primero hubo una versión, por ejemplo, de que fue en otro sitio, fue otro grupo en un control que ellos tenían, pero después han acabado diciendo, después de cambiar varias veces la versión, que ha sido dentro de ese propio incidente, que ha sido un grupo concreto, que no ha sido toda la multitud, sino que ha sido un grupo concreto que se acercó amenazantemente. Y a ver,
a nivel de seguridad es evidente que el ejército israelí pues tiene sus precauciones y tiene sus métodos. Porque los propios guerrilleros de Hamas, ¿no? Se camuflan entre la gente, como tienen que hacer, como es obvio, como cualquier lucha de guerrillas. Se camuflan entre la gente y evidentemente su manera de destruir un tanque es acercándose y poniendo una bomba. Pero el problema aquí está en ese segundo debate, ¿no? Que digo que es más importante, que es por qué estamos en esta situación. Entiendo que estamos hablando ahí del debate del hambre, ¿no? El debate de la aglomeración en torno al reparto de la ayuda humanitaria, el hecho de que la UNRWA ha perdido mucho peso y es el ejército de Israel el que decide dónde y cuándo se distribuyen esas cosas, el control de seguridad completo que está intentando instalar Israel en la Franja de Gaza y además el hecho de que, bueno, por supuesto, todas estas circunstancias llegan a que la gente, pues evidentemente en una situación denunciada por la ONU y por tantas instituciones y organizaciones de hambruna, pues está desesperada, pues es altamente probable que se pueda dar una aglomeración en torno a un convoy de ayuda humanitaria. Y si ante esto el ejército israelí responde, ya sea con la primera versión, ¿no?, de haber dado algún tipo de ataque en respuesta a esas amenazas o situación amenazante, que supongo que se referirá simplemente también a la propia aglomeración, o a posible presencia de algún guerrillero, como nos comentas, pero que esto pues evidentemente no se sabe. O, por ejemplo, el hecho de que desde las nuevas versiones que han ido surgiendo, Israel haya ido cambiando su versión, ¿no?, de lo acontecido, y pasó a señalar que en lugar de ser, pues eso, lo que hemos comentado, se dieron disparos al aire, de que se dieron esas advertencias y que fueron, por lo tanto, los palestinos los que después de ese estruendo empezaron a hacer una estampida, evidentemente no organizada, y ahí ya surgieron nuevos ataques, que serían esos dos incidentes separados de los que se hablaría desde el sector israelí, ¿no? Entiendo que es lo que nos has contado tú, Ángel, que es eso de el asalto al convoy y luego los ataques en respuesta a la estampida que pudieran ser amenazantes. Ahí encontramos, por ejemplo, entiendo, los ataques de los tanques. Bueno, las cifras todavía no las tenemos confirmadas, pero ha sido un episodio muy polémico, pero cargado con un poco menos quizá de propaganda de lo que estamos acostumbrados, porque este tipo de episodios tan polémicos me recuerdan, por ejemplo, ¿no?, el ataque al hospital, aquel que tanto movió en los medios de comunicación, de si había sido Israel, de si había sido la desviación de un antiaéreo, de algún tipo de cohete, más bien eso, ¿no?, de un cohete de un grupo palestino, o distintos incidentes graves, que siempre hay diversidad de versiones, pero en este caso no ha habido tanto calado de la versión israelí, porque el hecho de que en un principio reconocieran la participación en la masacre o en un acto que acabó en masacre, puede ser cualquiera de las dos versiones, ha reducido un poco el calado que yo he visto en los medios de comunicación occidentales de la responsabilidad palestina. También porque en este caso no ha habido acusaciones directas sobre Hamas ni sobre Yihad Islámica, como en el caso de ataques contra infraestructura civil en otro momento. Y ahora lo que sí que hemos visto es que se trata de civiles y se trata de una situación de hambruna, de un convoy humanitario, y es mucho más difícil que cale un cambio de versión que intente culpabilizarles a ellos de la estampida, de los disparos en respuesta a la misma, del uso de tanques. Es decir, creo que ha sido bastante más débil propagandísticamente en esta ocasión la versión israelí. De hecho, Ale, teníamos alguna pregunta en el chat que va un poco para analizar, sin que se nos pase el tiempo, las reacciones por parte en el seno del Estado israelí. Tenemos además que agradecer rápidamente a J. Gaztelu por renovar su suscripción, 25 meses ya con nosotros en nivel 1, muchísimas gracias. Gracias a Ben Maneiro, que ha renovado con Prime 4 meses. Gracias también a Prarax, que ha renovado también su suscripción con Prime, tercer mes con nosotros. Y muchas gracias tanto a Corbus como a Village, que han hecho cada uno un regalo de suscripción que nos hace llegar a la meta que nos quedó pendiente del día de ayer. Así que ahora la actualizamos y os recordamos, para empezar, lo veremos con un poquito más de recordatorio, pero por ahora, a los que os suscribierais en su momento hace exactamente un mes con Amazon Prime, ya sabéis, con esa suscripción gratuita, recordad que hay que renovarla mensualmente. Así que si te suscribiste entonces hace unas semanas o unos meses,
Fíjate que sigas suscrito porque si pasa un mes y no haces la renovación manual, se pierde y la puedes volver a dar. Sigue siendo gratuita, pero tienes que hacerlo manualmente. Y la pregunta que teníamos, Ale, nos decía Village, bueno, más que preguntarnos, en realidad ponía encima de la mesa que varios perfiles del ejército israelí habrían renunciado o habrían sido despedidos después de lo ocurrido, que si sabemos algo al respecto, que si tenemos información. Pues yo la verdad es que... Sí, perdona, Ángel. Sí, bueno, puedo responder. Vale, adelante. Vale, sí, eso ha sido una información que ha publicado Canal 14 israelí y bueno, dicen que es un informe falso, básicamente. Eso es lo que he leído en el Jerusalem Post y parece bastante cierto. No sé a qué se ha debido, a que Canal 14 haya publicado esa información. Es un canal bastante de derechas, asociado normalmente a magnates favorables a Netanyahu. Siempre se dice que es el canal de Netanyahu. No sé si quizá tiene que ver con luchas internas debido a pues las posiciones contrarias entre Netanyahu y ciertos sectores del ejército. Pero lo que está claro, porque además no se ve en ningún otro medio, ni tiene prácticamente ninguna base que yo haya visto, no ha habido ningún despido, ninguna dimisión, y ha sido simplemente un rumor que se ha sacado desde Canal 13 y que se ha dicho que es totalmente falso. O sea que entonces no ha habido ningún tipo de consecuencia que suponga una admisión final, ¿no?, de las consecuencias como responsabilidad de Israel. Simplemente estamos hablando de una noticia falsa, ¿no? Sí, eso parece. Vale. Edu, ¿teníamos alguna preguntita más? Tenemos comentarios por aquí por el chat. Mira, vamos a ver, nos pone sobre la mesa Boulevard que lo del hospital en su momento, que se publicó que habían muerto 900 personas por un misil. Vamos a ver, ¿y qué más tenemos por aquí? Preguntaban si estábamos hablando de Sí. de la masacre de la harina o la calle Al-Rasid. Y sí, estamos hablando de eso, no estamos hablando de de nada nuevo en ese sentido. No. Es porque no hemos hecho directo en los últimos días sobre esta cuestión. Por ejemplo, el tema del hospital que nos planteabais, en su momento ya lo comentamos, seguimos en directo todas las actualizaciones que salían, las acusaciones de los distintos bandos. Finalmente no quedó claro, después de muchas investigaciones de medios occidentales, árabes, etcétera, no quedó claro, pero aparentemente no. Bueno, pues había más investigaciones que yo veía que apuntaban a responsabilidad de un error de una facción palestina que evidentemente no tenía interés, ¿no?, en atacarse a sí misma, pero al final ha caído en saco roto todo esto porque después de ese ataque o ese incidente o como lo queramos llamar, ¿cuántos hospitales ha atacado Israel abiertamente señalando que eran la base o el cuartel general de Hamas, ¿no? Ya hemos visto decenas de hospitales, con lo cual aquel que pareció un incidente especialmente crítico finalmente ha quedado en nada porque se ha convertido en la norma, se ha convertido en que ahora Israel ataca abiertamente los hospitales. Entonces, pues bueno, ya que estaba bien indignarse en aquel momento por su parte, pero finalmente no ha servido. Y bueno, pues ahora sí estábamos, como dice Ángel, hablando de este último incidente, el de la ayuda humanitaria, que es el conocido, ¿no?, como masacre de la harina. Y bueno, pues no sé, íbamos a leer alguna pregunta más también de tú. No sé si me he dejado alguna. Bueno, yo lo que iba a comentar era el segundo debate, que me parece realmente importante, ¿no? Porque al final, si Israel disparó, es más una cuestión de un agravante, digamos. Realmente aquí lo de peso y lo importante es lo que ha estado haciendo Israel todos estos días, y que precisamente han preparado el escenario para que pueda ocurrir algo de este tipo. Básicamente, para que se den las condiciones que permitan que se den este tipo de incidentes. A lo que voy, básicamente, es que la ayuda humanitaria la tiene que repartir alguien. La ayuda humanitaria no la. Es decir, es como Israel ahora mismo está todo el día entre sus medios de comunicación diciendo que es que hay mucha ayuda humanitaria en la frontera y que si la ayuda humanitaria no entra es porque la ONU no quiere. No es que la ONU no quiera, es que no puede, no tiene personal para que entre. Es que Israel no le da los permisos. ¿Qué más da que tú tengas 50 toneladas, 500 toneladas de ayuda humanitaria al otro lado de la frontera si no hay nadie para repartirla, si no hay nadie para cogerla? Y lo mismo. Era uno de los papeles que cumplía la UNRWA también y que finalmente, pues cuanto más se ataque o se reduzca la capacidad operativa de esta organización de la ONU, pues
más dificultades para que la ayuda humanitaria llegue a la gente, incluso aunque exista tal ayuda humanitaria o incluso aunque Israel permita su acceso, que eso es otra cuestión que durante mucho tiempo ha bloqueado, pero si lo permite y no se puede operativamente llevar a cabo, pues vuelve otra vez la situación que comentábamos, la población en hambruna o en hambruna severa y sin acceso a ningún tipo de salvaguarda, no tiene acceso a la ayuda humanitaria, pero tampoco puede salir de la franja de Gaza de manera sencilla, es decir, ni siquiera se puede completar esa limpieza étnica, está forzada a una radicalización o a una lucha armada. Es decir, aquí Hamás tiene bastante campo que ganar, ¿no? Uh-huh. Pues eso sí, como decía, en Egipto, por ejemplo, están esperando 2.000 camiones. Esos camiones no pueden pasar hasta que haya una revisión, hasta que no lo permite Israel y hasta que encima después no haya una revisión manual del camión, porque Israel no permite que el camión pase simplemente con una revisión de rayos X, digamos, como en un aeropuerto, que existe esa capacidad porque Países Bajos donó el equipamiento para que eso fuera posible, pero Israel insiste en que tiene que revisar manualmente cada camión y tiene que mirar cada producto. Entonces, evidentemente, eso hace que el proceso sea mucho más lento. Después, el problema en el norte de Gaza, como estaba diciendo Alejandro, es la cuestión de la UNRWA. Es decir, esto lo dicen todas las organizaciones humanitarias. Nosotros no tenemos personal sobre el terreno para poder repartir la ayuda humanitaria. La UNRWA ocupa un papel imprescindible por la cuestión de que tiene personal sobre el terreno, tiene gente palestina contratada dentro de la franja, que tiene la capacidad, la organización y los medios para repartir esa ayuda. Por lo tanto, cuando la UNRWA desaparece, no puede ser sustituida por otras organizaciones. La ayuda que está llegando en los últimos días al norte de Gaza, de mano escoltada por el ejército israelí, era de organizaciones privadas. Eso lo decían los propios israelíes. Esta ayuda no es de la UNRWA, es de organizaciones privadas. El problema es que esas organizaciones privadas no tienen los medios para repartirla. ¿Quién la ha estado repartiendo durante principalmente diciembre y enero? La policía de Gaza. La policía de Gaza, lo que pasa, y esto es lo que hemos visto a veces cuando se atacaba la ayuda humanitaria por parte de Israel, es que Israel no permite que sean quienes repartan la ayuda, porque Israel considera que la policía de Gaza es parte de Hamas, porque es parte del gobierno de Hamas, digamos, y por lo tanto lo que hace es, si los encuentra, les dispara. Y esto es lo que hemos visto alguna vez, ¿no? De que se estaba transportando ayuda humanitaria y les caía un misilazo. Y que también en la frontera hay un control un poco arbitrario de los productos que pueden acceder y no. Es decir, esto de los controles manuales que nos has contado también ha llevado a que Israel decida que ciertos elementos no pueden entrar porque pueden suponer un peligro y eso ya elimina parte de la carga humanitaria que se quieren introducir. Queda fuera. Sí, por ejemplo, no dejan entrar ciertos componentes que puedan servir para desalinizar el agua, que son necesarios para maquinaria de desalinización de agua o productos o maquinaria para producir comida, como por ejemplo para, digamos, panaderías, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque sí, son algunos son instrumentos que, si se utilizan de cierta manera, se pueden utilizar para cohetes de Hamas o etcétera. Muchos, yo pienso que no, tampoco soy un experto en el tema. Pero bueno, esa es la excusa que se utiliza realmente. Y en el norte de Gaza es lo mismo que con el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud son la información que se recoge de todos los hospitales. Israel quiere insistir en que el Ministerio de Salud es Hamas y que la información es fiable, a pesar de que internamente la utilizan como información de referencia. Y por eso insisten en atacar a todo lo que forma parte del gobierno. Hamas, evidentemente, es quien gobierna en Gaza, pero si realmente lo tratas como un Estado, que es como lo trata Israel, todos son organizaciones que forman parte de la estructura del Estado. Atacarlas, pues lo que hace es degradar la capacidad de esa estructura de operar. Entonces la policía no puede encargarse de distribuir esa ayuda si tú la estás golpeando. Es así de sencillo y por lo tanto la policía ha dejado de hacer esas funciones porque se ve expuesta al fuego israelí. Sí, tenemos alguna pregunta por aquí. No sé si quieres, Edu, que le eche un ojo. Vale. Sí, teníamos bastantes por aquí, chicos. Mira, nos preguntan, por ejemplo, voy a intentar ordenar para que no se nos pasen demasiadas. Dice Manu Pogo que cuántos palestinos quedan ahora mismo en la ciudad de Gaza y que nos hace referencia a aquello que dijeron de que todo aquel que permaneciera sería considerado sospechoso. Nos preguntan también
Vamos a ver. Juance nos dice que si tenemos información sobre las supuestas obras a las afueras del muro fronterizo de Rafah. Bueno, teníamos bastantes más. De momento también nos dice Pablo que qué se sabe de las versiones de que ya están entrando colonos al norte de Gaza. Tenemos varias más, pero de momento os dejo. Bueno, por ahora sí se han visto varios reportes de varias de las cosas que comentáis, ¿no? Por ejemplo, el aplanamiento de ese terreno a las afueras de la franja de Gaza en el Sinaí sí que se ha podido comprobar, pero la realidad es qué se va a hacer ahí, si es un campo de detención para los palestinos que puedan escapar o si se trata de instalar un futuro posible campo de refugiados, de modo que puedan decir, bueno, hemos tragado con asumir esa carga migratoria, pero lo hemos hecho contra nuestra voluntad y por lo tanto hay que crear unas instituciones, o sea, unas instalaciones humanitarias. No se sabe todavía cuál va a ser el proceder porque no está la campaña de Rafah aprobada, ¿no? Ahora, si queréis, podemos hablar un poco de por qué no se está aprobando la campaña de Rafah, que también es interesante. Y sobre lo de los colonos en la frontera, parecido. Se han dado reportes de que varios colonos han entrado a través de la frontera o, bueno, esas organizaciones que habían hablado de cómo colonizar la franja de Gaza estaban planificando construir asentamientos, pero por el momento no he visto que se hayan conseguido consolidar. Simplemente se han intentado ya plantar en zonas que han sido destruidas por el ejército israelí en esa zona de amortiguación de 1,5 kilómetros, me parece que era, ¿no? En torno a la frontera mínimo en algunas zonas. Y bueno, pues esto lleva un orden de vez en cuando. Se ha hablado desde el gobierno, ¿no? De nuevas instalaciones, promotores israelíes, estadounidenses de distinto origen, construyendo nuevas edificaciones en territorio que actualmente estaba habitado por palestinos. Entonces, esto es un proyecto más para el futuro que yo no sé si van a apostar por ese tipo de colonización ordenada o si van a hacer como ha ocurrido también en Cisjordania muchas veces con estas colonizaciones improvisadas de alguna manera, aunque no tanto porque al final ha habido una conferencia en la que se han preparado centenares de familias para una posible colonización de Gaza. Pero bueno, hemos visto reportes y no hemos visto, hasta donde yo sé, un asentamiento formal. Sí, bueno, a ver, ahí en el norte de Gaza hay 3 entradas establecidas por Israel, que son el cruce de Erez, el del Nahal Oz y el de Carne. Por un lado, ellos solo mantienen abierto el de Erez para la entrada de ayuda humanitaria, por lo tanto, realmente si quisieran que entrara más ayuda, solo tendrían que abrir más cruces. Sobre el tema de los colonos, ha sido en el cruce de Erez, han llegado a entrar hasta 500 metros dentro de la franja de Gaza y por lo que parece, por el momento, ha sido un acto en un inicio más simbólico, de demostración de hasta dónde están dispuestos a llegar y lo que quieren hacer. Lo que intentaron es como establecer 2 estructuras, 2 viviendas improvisadas dentro de la franja de Gaza y durante varias horas la policía y el ejército israelí no hizo absolutamente nada, lo que significa que seguramente tuvo que ser una orden de arriba la que les dijera parad esto. Lo que también indica, y yo creo que esto es claro porque se ha visto por los propios vídeos que vemos dentro de la franja de Gaza de los soldados, y hay muchas simpatías dentro del ejército, de sectores del sionismo religioso que son favorables a una colonización de Gaza.